Bale, egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur gurekin dugun idazlea, Irene Sola, bideokonferentziaz dago, baina, ikusten duzu, entzuten digula, eta ikusten gaituela ere. Katalana da eta idazlea, baina ez bakarrik idazlea, artista plastikoa ere bada. Nik esango nuke toki askotan erakutsi dituela bere lan plastikoak, bai Bartzelonan, Gironan, Santanderren, Londresen, eta beste hainbat tokitan irakurri dituzte publikoki bere testuak, bai poesia, bai narrazioa. Zeren, esate dizuet, artista plastikoa da, idazlea bada, baina idazle izate horretan, ez genero bakar batekoa, baizik eta gutxienez, orain arte, poesia eta narraziogintza landu ditu. Nik esango nuke, atrebentzia gehiegi edo ondiegia ezpadan ere aldetik, Irene Sola artista erabatekoaren kontzeptu horren ametsaren atzetik dabilela, esango nuke. Harrigarria gertaliteke bestalde, hain ikusten dezuen bezain gazte izan da, zenolako onespena jaso duen bere literatur lanak orain arte. Izan ere, bere lehen poema liburuak, Bestia izenekoak, Amadeu Oller saria jaso zuen 2012an. 2012an Irene Solak 22 urte zituen. Eta bereren eleberriak, Els Dics, 2017ko dokumenta saria jaso zuen. Eta gaur aurkezten dugun liburu honek, nik kantatu eta dantza egiten du mendiak, jatorrizko bertsioan alegia katalanez, anagrama eleberri saria jaso zuen. Gaztelaniara anagramak berak itzuli zuenean, gaztelaniazko bertsioak Kalamo saria jaso zuen. Eta oro har, liburu honek duela aste batzuk, hilabetea ere ez da, Europar Batasuneko literatur saria jaso du. Idazle gaztei ematen zaien sari garrantzitsu bat. Beraz, nekez jaso daiteke hainbesteko onespena hain obra laburrarekin. Baina Irenerekin solasean hasi aurretik, noski, liburu hau euskaraz jarri duen Josean Elosegiren aurkezpena egingo dizuet, beharko balu zuetako askok ezagutuko duzu eta. Ofizio eta lan ibilbide luzekoa dugu Josean itzulpengintzan, eta bereziki frantsesetik eta katalanetik egin ditu literatur itzulpenak. Aipatuko ditut, soil-soilik eta lagin gisa, itzuli dituen hainbat egile. Hor dugu Raymond Queneau, Amélie Nothomb, Marie Dariussec, Denis Diderot, Lydia Flem, Pau Joan Hernández, Pascual Alapón, Sebastià Alzamora. Guztiz, itzultzaile fidagarria izateaz aparte, gustu berezia duena dala esango nuke, literatur lanetarako. Eta zuretzat, lehendabiziko galdera, Josean. Zure ibilbidea kontuan izan da, zer bilatu duzu berezitik edo harritu zaituenik Irene Solaren eleberri honetan? Egunon. Aldez aurretik nik esan barra daukat, askotan itzuli egiten ditugu lanak, baina oso presentzia ez da horren bestekoa izaten, ez? Eta nik bereziki eskerrak eman nahiko nidazkioke alde batetik argitaletxeari, Jorgeri, berari, argitaletxearen izenean, eta baitare idazleari.
itzultze lana askotan zorionez poza dakarren lana da. Eta kasu honetan, esan beharra daukat oso obra berezia eta oso obra baitare, oso obra ederraren aurrean gaudela. Eta orduan, zer da itzultzea? Askotan, pixka bat edo sufritu behar duzu, baina ez dakizu nolako plazera den. Itzultzea da bestei irakurtzea. Eta hori guretzat ohore handia da. Bestei irakurtzea, kontatzea noski, baina aurrenik egin behar dugu irakurri. Nik normalean obra itzultzen ari naizen horretan irakurtzen dut, lehenengo aldiz, ez dut aurretikan obra irakurtzen eta ez. Eta orduan, eta jaso nahi dut, eta irakurleak jaso behar dituen emozio horiek nik islatu behar ditut. Horregatik ohore handia da niretzat izaten da, eta kasu honetan egun berezia da, zen autorea ere bertan daukagu, eta hori oso gutxitan gertatzen zaigu. Gero, autorea katalana da, beste letra mundu batekoa, eta esan beharra dago baita ere ohore handia dela, zergatik Kataluniatik ekarri dugulako obra bat, eta hori zoritxarrez gutxitan gertatzen da. Bueno, liburua behar bada esango banu berezia dela, nik ezin esango nuke hori besterik gabe. Baina berezia dena zera da, idazlearen berezkoa. Oso berezko handiko idazlea da Irene Sola. Literaturan beti bada zer kontatua, eta garrantzia du zer kontatzen dugun, baina noski literatura egiteko oso kontuan hartu behar dugu nola kontatzen diguten hori, nola. Eta horretan nik uste dut topo egin behar dugula, berezkoaren aurrean, idazle berezia, baina idazle aldi berean idazle handia, gaztea izanagatik. Orduan, nire alde horretatik, ez dakit. Ez nuke dena kontatu nahi, gainera ez da horren gauzera orkestu nahi dut, eta personaia asko agertzen zaizkigu liburu honetan. Nik esango nuke gainera maisuki agertzen zaizkigula personaia horiek, baina beren xumetasunean agertzen zaizkigu. Topatuko duguna, behar bada igual, beste Katalunia bat dugu. Barcelona beste gabe oso urruneko referentzia da, Katalunia. Behar bada aldi berean, eta hori da literatura duen gauza handiena, behar bada ere, gu ere, nola baita edo identifikatu egingo gara. Zera, personaiaren batekin edo. Historia betikoa da, baina hor agertzen zaizkigunak, behar bada ez dira horren maiz kontatzen liburuetan. Agertuko zaigun mundua izango da alde batetik mitologia, bestaldetik denok horren ezaguna dugun, baina behar bada gero ja tratamendu honetan horren gutxitan ikusten dugun gure sinesmen eta gure iraganeko esatetarako sorginen mundua, oso modu berezian, zera? Eta gero batez ere oraingo personaiak, oraingo jendea. Eta nik uste dut horregatikan, zuek orain apuntiak hartzen ari zarete, baina benetan esaten zuek irakurtza zuen liburua, merezi duta. Eta gero, idazlea dugu, eta emakumea, eta hori oso presente dago, Badago alderdi, Jorgek aipatu duen alderdi teluriko hori, lurraren indarra, unibertsuaren agertzen zaigu aldi berean, baina presente dagoena hor daukaguna zera da, emakumea idazle eta idazle emakumea. Eta hori ere oso importantea da, oso liburu berezia da, eta alde hortatik horrek ere nik uste dut balio erantzia ematen diola. Orduan, benetan, zerbait esan barbalin baduzuek zuek kazetarri izan duzuen, mesedez, irakurri liburua, merezi duta. Eta berriz ere, nik eskerrak eman behar dizkiot Ireneri,
eta eskerrak eman behar dizkiot Jorgeri eta Albernariari, hori badelako olako lanak egitea. Mexairez, nik emango dizuete. Eskerrik asko, Josean. Ara començarem amb tu. T'has de recordar que has de parlar poc a poc. Quizá podríamos comenzar, Irene, hablando de algo que se hace muy presente en tu novela y es esa polifonía en la cual das la palabra a todos los intervinientes en la obra, pero no solo a las personas. Kaixo, eskerrik asko por venir hoy aquí. Perdonadme que no hablo euskera, así que voy a hablar en castellano. Pues sí, una de las ideas troncales de la novela era la de elegir un trozo de mundo y mirarlo, entenderlo y explicarlo desde tantas perspectivas como me fuera posible, con tantas voces como me fuera posible, entendiendo que todos entendemos y vivimos el mundo de una manera distinta, y si esto es aplicable entre humanos, pues si yo empezaba a jugar, a mirar el mundo no solamente desde perspectivas humanas, pues esta afirmación aún era más patente, más evidente. Y el libro plantea desde el primer momento esto que dices, el explicar una historia desde la mirada de todos aquellos que forman parte o que pasan por un territorio. En este caso, pues un trozo de mundo entre Camprodon y Prats de Molló en el Prepirineo catalán. Desde el propio título de la novela se hace presente un elemento. José ha hablado de magia, de creencias. Se hace presente la magia, pero la magia no como recurso literario, como una llamada a lo fantástico como género, sino la magia en la vida real y cotidiana. Es decir, una dimensión de la magia que tiene más que ver con el ser humano que con algún sistema de creencias, tiene más que ver con la vida que con la superestructura, ¿no? Tiene que ver más con la esencia de las personas y de la tierra que con nada. Sí, totalmente. Y además el título hace referencia a la magia, como tú dices, pero a la magia también en relación con la literatura, en relación con el poder y con el potencial que tienen las palabras y la imaginación puestas juntas, que para mí es un poco lo que acaba siendo la literatura. Ser capaz de construir los mundos que quieras, los personajes que quieras, las situaciones que quieras, simplemente pues con un papel, un lápiz, las palabras y la imaginación, y evidentemente con esta persona al otro lado que va a coger esto que tú le das y lo va a activar, ¿no? Y lo va a hacer real, a hacer vivir en su propia imaginación. Y para mí, cuando yo estaba escribiendo esta novela, yo, como he dicho antes, quería mirarme el mundo desde todas estas miradas, pero también quería entender el territorio como si estuviera cubierto de capas, de todos los rastros, de todas las anécdotas, todas las historias que han pasado encima de un mismo lugar. Y para mí, tan importantes eran los hechos reales, los hechos históricos o los hechos individuales, humanos o no, como lo eran la mitología, o como lo era la magia, o como era la capa de personajes mitológicos y mágicos que se supone que viven o que hemos construido encima de los territorios, ¿no? Y los personajes de las mujeres de agua eran vitales desde el inicio. Yo quería investigar, quería pensar sobre cómo construimos
historias y cómo utilizamos la magia encima del territorio. Sí, con este propósito que tú te has planteado al escribir la novela, el reto de que el lector o lectora te acompañara no era un reto fácil de resolver. Estamos asistiendo, desgraciadamente, a un tipo de literatura en la que el papel del lector cada vez se reduce más, se va acotando más. Tú al lector le pides una implicación activa, pero como tal vez, y es casi una pregunta, no te sientes muy segura de si te va a acompañar o no, lo que haces es secuestrarlo. Lo secuestras, lo llevas a un escenario distinto, un escenario colosal, el Prepirineo, en el que van a pasar no solo personajes, multitud de personajes humanos y no humanos, sino además va a pasar el presente y el pasado simultáneamente a veces, la realidad convencional, cotidiana, con sus entes y otras realidades nada convencionales. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo te has planteado ese juego con el lector, con ese secuestrado tuyo. Me lo he planteado exactamente como tú dices. Yo al lector lo miro a la cara y le propongo un juego. Y yo cuando escribí este libro, me lo pasé exageradamente bien. Yo disfruté mucho escribiendo este juego. Así que al lector le propongo que entre y que juegue conmigo. La premisa es relativamente fácil. O sea, cuando el lector abre el libro y empieza el primer capítulo, se da cuenta en algún momento u otro que de hecho ese capítulo lo está leyendo desde la perspectiva de las nubes. Que ya en un primer momento es un cierto golpe o un cierto shock. Y luego el lector tiene que decidir si quiere seguir jugando, porque a la que empiece el siguiente capítulo y después el siguiente, se va a dar cuenta que cada vez que empieza un capítulo tendrá que descubrir desde dónde está mirando el mundo. Un poco tendrá que intentar entender quién es. Y a la hora de escribir este libro, que un poco, como os digo, lo escribí desde el juego y desde la diversión, entendiendo el juego y la diversión como cosas muy serias, también tenía yo que controlar cómo iba dándole la historia al lector. Y yo me imaginaba un poco la historia que cose, la historia que une a todas las voces, como si fuera un río subterráneo, como si fuera una vena pasando por debajo de esta montaña de voces y de miradas. Y yo tenía que conseguir que el lector se lo pasara muy bien mirando el mundo desde todos estos sitios, pero a la vez fuera siguiendo el hilo del cuento o de la historia que yo le contaba. De manera que cuando llegásemos al final, el lector formara parte o entendiera o quisiera a ciertos personajes humanos. Yo tenía muy claro, por ejemplo, que para el final me iba a guardar a Mia y a Jaume, que son dos de los personajes humanos protagonistas. Y que teníamos que llegar con el lector al final y por primera vez mirar el mundo desde los ojos de Mia y de Jaume, y aunque nunca antes los habíamos conocido en primera persona o nunca antes habíamos estado dentro de ellos, teníamos que quererlos un poco, teníamos que quererles el bien. Y luego esto fue todo un trabajo de ir trabajando las voces y esta historia que pasaba por debajo muy orgánicamente. Yo trabajé con todos los capítulos prácticamente a la vez. No escribí el libro de principio a fin, sino que fui construyendo todo simultáneamente. Yo te diré que se sienten verdaderos deseos de vivir ahí, de vivir en el libro, cuando se lee. Has conseguido claramente ese propósito. Pero también has rescatado voces de personas que no han tenido opción de contarnos su historia, porque siempre hay quien se apropia de la historia y de las historias, ¿no?
pero sin embargo tú les has dado voz. Sí, cuando yo empiezo a reflexionar alrededor de la voz y de la perspectiva, llego a muchas y muy diversas conclusiones, a conclusiones más superficiales sobre la manera como tenemos cada cual de entender el mundo. Por ejemplo, los corzos no ven los colores, por lo tanto yo tengo que quitar de su historia la referencia al color. O investigo y me doy cuenta de distintas maneras de hablar, según de dónde seas o de qué edad tengas, etcétera, o según si eres una mujer que vivió hace 300 años o una señora que vive hoy en Camprodón. Pero claro, también me doy cuenta, investigando la voz y la perspectiva, de que no hay perspectivas o voces neutras, de que en realidad toda historia, toda cosa que se nos cuenta, lleva una mochila de intenciones, una mochila de ideas, y también me doy cuenta de que hay voces, de que hay perspectivas que no han podido contar su propia historia, o que su historia ha sido contada, pero no desde su perspectiva. Y en el libro uso sobre todo 2 capítulos para investigar estas ideas. En el primer caso es el capítulo de las brujas, que es un capítulo escrito desde la perspectiva de unas mujeres a las que asesinaron por brujas hace más de 300 años. Y para escribir este capítulo yo investigué muchos juicios por brujería en Cataluña, juicios que conservamos, o sea, documentación que tenemos hoy en día, un montón, porque hubo muchos, y que está escrita a mano, y en donde pone exacta y literalmente lo que supuestamente dijeron estas mujeres el día tal, el día cual, y todo lo que hicieron. Pero claro, si piensas un poco alrededor de estos documentos, te das cuenta de que están escritos a puño y letra por los señores que cogieron a estas mujeres, que las torturaron durante días y que luego las asesinaron. Por lo tanto, lo que nos ha llegado a nosotros es lo que estos hombres escribieron, lo que estos hombres quisieron que nos llegara. Y en el libro yo lo que hago es dar voz o dejar que hablen en primera persona y que cuenten su historia estas mujeres. Y es parecido en el caso de las mujeres de agua. El cuento de las mujeres de agua, que es siempre muy parecido, siempre se explica desde la perspectiva de un señor que encuentra a una mujer de agua, se enamora de ella, que se casa con ella. La mujer de agua siempre le dice: no puedes decir en voz alta que soy una mujer de agua. El señor siempre se enfada en algún momento, le dice: ya tenías que ser una mujer de agua, y ella desaparece. Pero nosotros nunca sabemos dónde estaba la mujer de agua antes que el señor viniera, qué sentía la mujer de agua respecto al señor, o dónde fue cuando se marchó, porque la historia está siempre contada del lado de él. Y en el libro hice también el gesto de escribir la misma historia, o una historia muy parecida, pero desde el lado de la mujer de agua. Comentando con José a lo largo del proceso de traducción y hablando un poco del libro, ha habido 2 cuestiones que han aparecido una y otra vez en nuestras charlas, 2 características que yo creo que están claras. Ha aludido antes a ellas José. Por una parte está ese entronque telúrico de tu escritura, la presencia de la tierra, la intimidad del narrador o de la narradora con la tierra es fuera de lo corriente, especialmente con la montaña, diría yo. En tu libro la gente a veces se enfada como una montaña. Sí. Eso es una marca clarísima de esta novela. Y otra, que yo no sé si guarda o no relación, es lo que José ha explicado antes. Probablemente esta historia solo se podía contar así de la mano de una mujer escritora. Es decir, solo la visión de una mujer escritora podría haber sido capaz de darnos esta historia. En primer lugar, lo que dices en relación a la montaña y a la tierra, sí que es verdad que el libro
tiene un interés muy fuerte para mirarse la montaña y para mirarse pues este trozo de mundo que decíamos muy de cara, muy intentando entenderlo, intentando relacionarse con él de tantas maneras como le sea posible. Y además en la novela hago un pequeño guiño, un pequeño juego, que es que en un momento dado me di cuenta de que todos hablaban y que si todos hablaban, tal vez la montaña también tenía que hablar. Así que en un momento determinado vi claro que me tenía que meter dentro de la voz de la montaña. Pero cuando hice este gesto, también le añadí una pequeña broma, un pequeño guiño, que es que la montaña es la única que de hecho no quiere contar su historia. Todos los personajes están ansiosos casi por contarnos qué han vivido y qué les pasa y qué hacen, etc. Y la montaña es la única que nos dice: dejadme dormir, lo que os conviene es que yo duerma, no me despertéis, os dejo mi espalda, podéis hacer una casa, pero no os importa ni os tiene por qué interesar mi perspectiva o mi voz, dejadme tranquilo. Esto por un lado. Y en respecto a lo que decías de la voz de una escritora, creo que este libro está escrito claramente desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva que mira al mundo, que mira las historias con una mirada crítica o con una mirada que quiere entender y que quiere investigar. Es una voz que se da cuenta de lo que decíamos. Todas las historias las cuenta alguien y que normalmente las historias las cuentan los que ganan, los vencedores, los que tienen el poder, los que tienen la voz. Y por lo tanto hay muchas historias y muchas voces que no se cuentan, que no nos han llegado o que se nos han contado mal. Por lo tanto, sí hay claramente un sesgo feminista en este intentar mirar el mundo no solamente desde una perspectiva humana también. Pero yo quiero pensar que la mirada crítica y la mirada feminista no es solamente una cosa de mujeres, o que hay hombres con miradas feministas y que pues podrán escribir o están escribiendo o han escrito ya libros que vayan por estos caminos y que hagan este tipo de reflexión y que beban de muchas fuentes y de muchas partes que incluyan, pues por ejemplo, escritores hombres y blancos, pero no solamente, también mucha escritura escrita por mujeres, en contextos de todos lados, y como yo siempre digo, no solamente tan siquiera pues referentes literarios. Y creo que también es importante en este libro que yo he bebido de referentes muy diversos, muy relacionados con el cine, con el arte contemporáneo, que me han abierto también mucho campo por correr, mucha libertad y muchas posibilidades. Yo te haré un último comentario antes de pasar la palabra a las personas que han venido, a las periodistas que han venido, y es para advertirte que probablemente la montaña te va a pasar factura, porque no sé hasta qué punto has respetado su deseo de silencio, sí tal vez en las palabras, pero sin embargo la has dibujado. Aparece ella, la montaña, de una manera poco habitual, se le presenta de una manera poco habitual, pero no es el único recurso que utilizas. De hecho, a veces el libro toma aspecto de collage. Hay poemas, hay dibujos, hay narrativa, obviamente, hay cambio de lenguas. Has utilizado todos los recursos y no es un ejercicio de estilo. Sí, claro, tiene que ver con lo que decíamos de investigar la voz, investigar la perspectiva, investigar las maneras de contar el mundo, de transmitir el mundo. Y cuando yo estaba trabajando y pensando en este libro, me di cuenta, pues, por ejemplo, de que no solamente se transmite conocimiento a través del lenguaje, sino que visualmente también aprendemos muchas cosas. Y me di cuenta que quería añadir estos dibujos.
o me di cuenta de que la poesía es otra manera de contar el mundo. Y yo vengo de la poesía, mi primer libro es de hecho un libro de poemas, y vi muy claro que el personaje de Hilari, que era un poeta, iba a contar el mundo desde su mirada y que su mirada incluía la poesía. Y este fue otro de esos capítulos exageradamente divertidos de escribir, porque no son mis poemas y no son mis ideas sobre la poesía, son los poemas y las ideas de Hilari. Y lo mismo con el cambio de lengua. Me di cuenta también de que cada lengua es una manera distinta de dar un nombre a cada cosa y luego organizar estos nombres para explicar el mundo. Y por lo tanto, cada lengua construye un mundo distinto. Y cuando empecé a investigar sobre el personaje de Palomita, que es la niña republicana, y empecé a leer su historia, porque está basada en la historia de una niña real que se llama Alicia, uno de los hermanos de la cual sobrevivió hasta hace pocos años y dejó escritas pues, notas y diarios de su experiencia. Pues me di cuenta de que quería que Palomita usara otra lengua para explicar el mismo mundo, el mismo trozo de montaña, pero desde su mirada, desde su voz y desde esta otra manera de dar nombre a cada cosa. Muy bien, muchas gracias, Irene. Oain zuen txanda da, zerbait galdetu nahi baldin baduzu, hemen duzue, Irene. Pero Bai. Preguntan si podrías dar algunas pinceladas sobre la trama general, sobre la trama que vertebra la novela. Sobre la trama, sobre el río subterráneo. Sí, claro. El río subterráneo tiene que ver con una familia. Y es una familia que sufre 2 muertes violentas encima de esta montaña. Esta familia está compuesta por Sio, la madre, y Domènec. Y no os hago ningún spoiler si os digo que el primer capítulo, que es el capítulo escrito desde las nubes, es un capítulo en el que el temporal, en el que estas nubes describen cómo asesinan, cómo matan de un rayo en la cabeza al padre de esta familia, a Domènec. Y cómo esa muerte resulta tan terrible a nivel familiar para Cio y para sus hijos, y a la vez tan irrelevante o tan poco trascendental e importante por el resto de la montaña. Y la historia, la vena, el río subterráneo, sigue la vida de Sio y de sus 2 hijos, Mia y Hilari, que cuando crecen un poco se hacen muy amigos de otro personaje muy principal en la novela, que es Jaume, que es uno de estos 2 personajes que os decía que su voz no aparece hasta el final. Besterik, bai. Aquesta és una pregunta que va pel traductor. No sé si és ell que va respondre. Bueno, nik lehen ez uste dut adierazi dudala, nik testutik abiatzen naiz, eta orduan besterik gabe ematen dut dena zera. Gero konturatzen naiz gauza askotaz, baina momentua bizi dut. Testutik abiatu naiz eta gero momentua. Eta orduan konturatu naiz, noski kontatzeko moduak eta desberdinak direla. Eta hori, noski, ni itzultzaile naizenez, eta denengo gauza alik eta, bueno, saiatzen naiz beti ere autorea errespetatzen,
Al neurrian, beti emango, itzulpena beti izango da bertsioa. Bertsio bat emango du, saiatzen naiz errespetatzen. Orduan, baina oso modu naturalean joan da dena, ez dago hor, esan nahi dute, ez dagoela horra alde berezirik eta narrazioa nik ez dut uste horren desberdina denikan. Sumatzen da hor, autorea beti ere hor dagoela. Beti ere hor dagoela, eta berak ere esan du, berak oso ondo pasatu du, eta noski hor personaia batzuk edo badira, eta orduan bai, baina nik, alegia, esaten diazu nola moldatzen zara, edo nola moldatu zara, testuak berak eramaten nau, batera eta bestera. Orduan alde hortatikan, baina hori gertatzen zaigu itzulpen guztietan gertatzen zaigu izango nuke, ezta? Testuak berak, eta hori da nik, momentu horretan nik dudan, nola baita edo nik dudan lotura, autorerekin dudan lotura noski testua da. Eta nik ezin dut testua tradizionatu. Hemen behar dut nire bertsioa ezin bestez. Baina, bueno, eta alde hortatik ez dago, nik uste dut, karo, autoreak badu bere noski, bere modua, eta berak azaldu digu gainera, izan dugu, nik uste dut sorte hori izan dugu, azaldu digu momentu batean nola egitura, berak erabili duen egitura ez dela lineala izan, ez da hasi eta gero bukatu, aldi berean egin pixkanaka gorpuztuz eta egituratuz joan da obra, ez da? Eta orduan, nik uste dut testua aldetikan, testua abia puntua denez, orduan nik bestela jokatzen dut, baina gero, bai. Kontuan hartu beharra dago, itzultzaileon kasuan, irakurketa, noski, abiatzen gara, irakurketa nagusi batetik, baina gero badirela beste irakurketa asko. Eta behin eta berriro itzuli egiten gara. Itzultzailea gara, baina itzuli, gu gero nire, itzuli egiten gara testura. Eta orduan, bai, eta azkenean konturatzen zara. Etengabe ari gara itzultzen hasi, eta etengabea da gure bilaketa. Etengabea. Eta etengabe zer egiten dugun, gauzak deskubritu egiten ditugu. Baina gero bestalde lehen ere esan dut, hau itzultzea izan da gozada bat. Oso ariketa ederra izan da. Itzulpen guztiak ez dira berdinak eta zera, eta baina alde hortatik. Ez dakit, beti bezala ez dakit erantzun dizudan, ez dakit, baina testua da nagusia guretzat. Aquesta és per tu. Pregunta, teniendo en cuenta las especificidades de la novela y tal, ¿cómo valoras el hecho de que una novela como esta haya tenido tantos reconocimientos, tantos premios? Si es que realmente había alguna necesidad de este tipo de literatura, o ¿cómo lo valoras tú? Hola. En primer lugar, lo valoro con mucho agradecimiento, en general, hacia el lector, hacia los libreros, hacia todos los editores que se han interesado por esta historia en distintos idiomas. Y también lo valoro como una cosa que ratifica un poco una idea que yo tenía clara, pero que está bien que sea ratificada, que es el hecho de que cada cual puede escribir en la lengua que quiera, en la lengua que sea la suya, y que tiene todo el sentido del mundo hacer esto. A mí me ha pasado en distintos contextos, en Estados Unidos o en la península, que se me ha preguntado cómo es que escribes en catalán y no escribes en inglés, que es una lengua que yo hablo y escribo bien, o en castellano. Y creo que el hecho de que esta novela haya tenido tanta vida y es una novela que haya
o que esté empezando a viajar a tantos sitios, ratifica un poco que tiene todo el sentido del que cada cual escriba como con la lengua que quiera. Y en relación a la historia, un poco yo solo os puedo decir lo que ya dije antes, que es una novela que yo escribí desde dándome mucha libertad, una novela que yo escribí pasándomelo muy bien, trabajando mucho, que no se entienda como que salió sola, no salió sola, trabajé muchísimo, pero me lo pasé muy bien escribiéndola. Vino de un lugar muy honesto, de unos intereses que yo quería investigar, de unas cosas sobre las que yo quería hacer preguntas, sobre las que yo quería pensar, muy, muy honestos. Yo me pregunté a qué quiero dedicar los próximos años de mi vida cuando empecé a escribir esta novela, y me di cuenta de qué temas me interesaban y fui a investigarlos, y para mí un poco la lección es esta, ¿no? La idea de trabajar desde la honestidad, desde la libertad y desde el disfrute. Ez dagokit akaso niri erantzuna osatzea, pero voy a completar un poquito, si no te importa, Irene, ¿No? Con una sola cuestión, y es creo que una de las razones del reconocimiento de esta novela, de este tipo de literatura, es algo a lo que he aludido al principio, la apelación que hace al lector, la forma en que apela al lector a través de la sensibilidad, no a través del discurso literario, sino de la sensibilidad de la literatura hecha herramienta de comunicación directa, ¿no? Yo creo que eso es esencial porque es lo que cautiva. Cuando hablaba del secuestro del lector me refería a eso. O sea, es lo que cautiva, esta manera, ese puente directo que no se basa no es mera técnica literaria, es técnica literaria. Sin técnica literaria no es posible, pero es más que eso, es técnica literaria cargada de afectividad, creo yo.